Empecemos la actividad planteando el problema ético en los siguientes estudios de casos. Problema 1. Fundamentalismo religioso. Problema 2. Discriminación de género. Problema 3. Desarrollo sostenible y humano. Problema 4. Corrupción. Comencemos con el desarrollo del problema 1, fundamentalismo religioso. Partiendo que fundamentalismo deriva de la palabra fundamental, y hace referencia a lo que sirve de fundamento, podríamos deducir, que la humanidad de algún modo, considera necesario regirse por normas o acuerdos, que le orienten en sus comportamientos. Lo cual no puede ser catalogado como bueno o malo, ya que cada ser humano es libre de elegir los parámetros y creencias que considere para su vida. Dicho esto de otra forma, no es malo ser religioso, así como tampoco es malo, no serlo. La falla es considerar que la corriente religiosa que profesa, es la única, la que salva y da libertad al mundo a como dé lugar, sin importar los medios que se utilizan, y pretender que todas las demás personas deben regirse por los mismos mandatos. Con todo esto podemos observar las consecuencias que llevan a muchos enfrentamientos entre regiones y países, dejando a un sinnúmero de muertes inocentes, deficiencia de recursos, afectando el desarrollo y crecimiento económico de los mismos, con el objetivo que unos adquieren poder y el resto que no tienen nada que ver, adquieren miseria. De acuerdo a lo que nos propone el problema ético sobre fundamentalismo religioso, podemos decir que se basa estrictamente a los textos del Corán o la Biblia. Para la cultura occidental es una forma de vida que es llevada a los extremos en los que no se diferencia entre el fanatismo y el dogmatismo. Algunos ejemplos que se pueden citar son, atentado del 11 de septiembre en Nueva York y la guerra entre Afganistán e Irak. Para nuestro mundo oriental resulta inconcebible la forma de vida que llevan de acuerdo a la ideología occidental donde se atropellan los derechos fundamentales del ser humano y es por esto que la modernidad lógica nace a partir de la emergencia ocasionada desde el Renacimiento, para darle un sentido a la vida de una manera lógica y racional negándose a la práctica de los valores tradicionales o impuesto por autoridades dependiendo el caso. Otro caso a seguir será el problema 2, discriminación de género. Discriminación de género, es una problemática social, que se da por falta de aceptación, por diferentes formas de actuar y pensar, somos muy intolerantes, ya que todo el mundo no piensa igual. Desde el punto de vista moral deberíamos preguntarnos qué sienten las personas discriminadas, cómo se desenvuelven en su vida personal, social y familiar por el hecho de sentir diferente. A cambio de esto deberíamos buscar alternativas de que ellos no se sientan excluidos de la sociedad por el hecho de tener preferencias sexuales diferentes y que no exista el señalamiento del por qué eres así ya que son seres humanos como lo somos todos. En el caso de las mujeres aún se observa el machismo, donde ella solo debe obedecer las órdenes del hombre. Ejemplo que tomaste en cuenta y es muy significativo es la remuneración salarias. Aún existen países donde la mujer así realice el mismo trabajo del hombre gana menos dinero. Para contribuir al verdadero cambio de esta sociedad debemos empezar desde nuestros hogares, donde nuestros hijos entiendan que debemos aceptar a todos sin importar su raza, su género, su religión ya que con esto el hombre entiende las bases de una sociedad. La discriminación es toda acción que se realiza de un modo distinto o despectivo hacia un ser humano debido a su etnicidad, sexo, nacionalidad y orientación sexual,
la discriminación de género es toda acción en la que un hombre o mujer sean tratados de forma desigual por su sexo. Las mujeres son las más comunes víctimas de discriminación por su género, ya que por desgracia la sociedad fue criada con pensamientos machistas donde la mujer es tratada como un objeto para el servicio de los hombres. Actualmente como sociedad hemos tenido un desarrollo que ha permitido a la mujer empoderarse e igualar las condiciones, pero aún quedan muchos aspectos donde se sigue discriminando a la mujer por su género, casos principalmente de la vida laboral y salarial, ya que para las mujeres el nivel de desempleo es mayor y los salarios pueden llegar a ser 20% menos que el de un hombre. La igualdad de género nos permite reconocer que aunque existen necesidades entre mujeres y hombres, esto no infiere en que ambos géneros tengan el acceso a las mismas oportunidades laborales y que puedan acceder a estas sin que su sexo tenga ninguna importancia para el cargo. Otro tipo de problema 3. Desarrollo sostenible y humano. Definición del problema ético. El desarrollo humano sustentable y humano procura analizar esta significación dentro del parámetro de los derechos humanos, que estos trataran de establecer el desarrollo humano sustentable como éste puede ser considerado como un derecho humano autónomo y por el contrario éste carece de los elementos necesarios para serlo. La conjetura de ejecutar a partir de la cual surge el desarrollo sostenible y humano que, si bien en la actualidad no existen los elementos normativos ni conceptuales que permitan sustentar la existencia de un derecho autónomo como ser dentro de este sistema social, las obligaciones que surgen de los derechos como, económicos, sociales y culturales, al igual que las premisas del principio y derecho a la igualdad que permiten exigir del Estado las mismas obligaciones que resultarían del derecho al desarrollo humano sustentable. Este concepto es confuso, puesto encierra en 3 palabras toda una estructura ideológica. Que no se puede definir estrictamente lo que significa el derecho humano sustentable, porque significa una cadena de objetivos propios con estamentos teórico-políticos, con fuertes raíces filosóficas. Para percibir lo que representa el derecho humano sustentable analizaremos corresponde a una noción de carácter político. Habrá que repasar, uno por uno, los elementos de cuya sumatoria semántica resulta este concepto. Esos elementos representan la triple dimensión del concepto, de la cual resulta la complejidad del término. El desarrollo. Esta palabra desde la perspectiva económica significa el avance progresivo de una economía hacia mejores niveles de vida. Esto será una representación de evolución de las políticas económicas mundiales que se fundaban en la necesidad del crecimiento económico simple, y cuya preocupación pasa a ser el bienestar social. Se intenta abandonar la idea de que el engrandecimiento de la riqueza y la producción de un Estado, sin respeto de otros factores, pueda ser una fuente de bienestar, puesto que es en los efectos donde radica el verdadero avance o retroceso que produce la economía. El desarrollo sostenible. Este hace referencia principalmente a una calificación del desarrollo económico de una nación. El desarrollo así entendido no puede ser ajeno a la responsabilidad medioambiental y al aspecto generacional de una sociedad. Desarrollo social y desarrollo humano. A partir de la desconfianza que genera el crecimiento económico y de la ansiedad que surge a partir de los años de la recesión económica mundial en los 30 por la protección de los derechos humanos, no solo individualmente sino y también colectivamente, se empieza a difundirse una nueva lectura de lo que debe significar el desarrollo de las naciones a través del beneficio del hombre dentro de un sistema social productivo, económico y sostenible. Conceptualización del problema ético. Empecemos entonces de una definición sintetizada del desarrollo humano, entendido fundamentalmente como la necesidad de que todo desarrollo nacional esté centrado en el ser, en el desarrollo de las capacidades humanas y en el mejoramiento del bienestar social,
bajo un presupuesto de sustentabilidad ecológica y cultural y de progresividad generacional en el respeto y garantía de los derechos. A partir de esa tesis pretendemos acercarnos a una primera visión, a la naturaleza del desarrollo humano sustentable como derecho humano. Para hacerlo tomaremos una óptica doble, en primer lugar, una primera aproximación filosófica del desarrollo y los derechos humanos, y en segundo lugar, un estado del arte a nivel normativo sobre el tema. El fondo de los derechos humanos no es otro que la libertad y la dignidad de la persona humana. Dos elementos fundamentales que encierran esta percepción: primero, la concepción de la dignidad humana según el entendido de Kelsen, en el cual el ser humano es un fin en sí mismo y no un elemento instrumental de la sociedad para lograr otros fines. Segundo, la concepción de que el ser humano tiene el derecho a realizar su destino y en ello se fundan todos los derechos. A partir de este fundamento se podría sustentar la idea de un derecho humano al desarrollo, al menos en un sentido implícito en todos los demás derechos. Con el siguiente concepto, el núcleo del argumento descansa en la afirmación: el hombre tiene derecho a realizar su destino. El dinamismo de mi inteligencia y de mi libertad me exigen a una afirmación correspondiente de mi vida y de las cosas necesarias para ello. Esa idea se fundamenta además en la dualidad aristotélica del ser humano como animal racional. No basta con que los derechos humanos satisfagan derechos relativos a la existencia biológica, sino que deben referirse al aspecto racional, que es aún más humano. La racionalidad no exige únicamente la satisfacción de necesidades inmediatas, como la información o la libertad de opinión, sino que requiere satisfacer necesidades a largo plazo que se adhieran a un proyecto de vida, como sucede con el derecho a la educación, al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad. Otro tipo de problema 4. Corrupción. Se debe apostar por una educación en valores, donde la moral, el sentimiento de justicia, la responsabilidad, y sobre todo la honradez, sean las máximas del modelo educativo. Ello debemos cuidarlo desde la más tierna infancia, puesto que quien no se examina y no asume sus errores está condenado a la eterna infancia. Ortega calificaba al hombre sin nobleza como la persona, que siempre está en disposición de fingir ser cualquier cosa. Tiene solo apetitos, cree que tiene solo derechos y no cree que tiene obligaciones. El hombre sin la nobleza que obliga sine nobilitate, snob. Con este tipo de ciudadanos es muy difícil prevenir la corrupción, ocupen un puesto público o privado, y contra ellos hay que luchar. De nada vale trabajar sobre las otras causas si no superamos esta primera. No hay sistema preventivo posible frente a una sociedad en la que este tipo de seres humanos abundan, y para ello es necesario no confiar su educación solamente en el temor al castigo del Código Penal, sino en la educación que prime al honrado frente al jeta, al responsable frente al que no lo es, al laborioso frente al vago, en suma, al que tenga referencias éticas frente al que no las tiene. De manera similar, para Acción Ciudadana se tiende a identificar el concepto de corrupción con situaciones de favoritismo y de abuso de poder, es decir, que la corrupción se da cuando una persona o un funcionario público, obligado moral y legalmente a trabajar por un interés social, lo cambia por un interés o beneficio propio. Es una fuera o poder con capacidad para influir y ganar voluntades, para obtener mejoras personales. ¿Cuáles son los efectos de la corrupción? 1. No se alcanza el bien común, por lo que las decisiones que toman algunos funcionarios responden a motivos personales o de ciertos grupos, en lugar de estar destinados a intereses sociales o comunitarios. 2. Impide al Estado garantizarle a la ciudadanía derechos fundamentales como la vida, la libertad, la justicia, la seguridad,
la paz y el desarrollo integral que la Constitución establece, pobreza, delincuencia, analfabetismo. ¿En qué me afecta la corrupción? Para Acción Ciudadana la corrupción afecta en 3 campos. 1. Económico, provocando que las cosas o bienes y fundamentalmente los servicios que debe presentar el Estado a la población tales como el agua potable, carreteras, energía eléctrica, etc. sean más caros. 2. Político, reproduce y asegura la exclusión política, de modo que no todos tengamos acceso a los cargos de decisión y mantiene la desigualdad social, separando cada vez más a los ricos de los pobres, sin permitirnos alcanzar un nivel digno de vida, ayuda a la existencia de redes de complicidad entre grupos minoritarios con poder, que contribuyen a que no se sancione a los que cometen delitos y mantener la impunidad. 3. Social, agrava las diferencias entre los seres humanos, limitando el papel del Estado como ente que da respuesta a las necesidades y demandas de toda la población, ya que actúa a favor únicamente de los que conservan influencia, dinero y poder, afectándonos al resto de los ciudadanos.